días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado conversando a propósito del segundo aniversario de Ecomundo sobre aspectos relativos a la producción tanto de televisión como de prensa digital, como de prensa escrita y prensa radial y redes sociales. Es decir, son múltiples aspectos a través de los cuales viene la información. Y, por supuesto, las agencias noticiosas anteriores que existían hace muchos años, United Press, agencia de prensa francesa, etcétera, que siguen funcionando y que venden sus servicios privados a los grandes medios de comunicación y también hacen notas más escuetas que publican en los medios digitales y que sirven de manera gratuita. Y es interesante, sobre todo, cuando nosotros analizamos los diferentes hechos que se acontecen de manera importante en la economía global. Y es importante destacar que Ecomundo prioriza aquellos aspectos de la economía global, cuando hablamos de economía, de las que son las principales economías mundiales, porque ellas son las que impactan al globo como conjunto. Es decir, la economía norteamericana es el 25% de la economía global. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a China, que es ya la primera potencia comercial y la segunda potencia económica, o vemos al bloque europeo, de los 27 comunitarios ahora, más el Reino Unido, que antes estaba dentro de la Unión Europea. Ahí tenemos al Reino Unido, a Francia y a Alemania, que son grandes economías situadas, y a Italia dentro de las 5 primeras economías. Y posteriormente tenemos a los llamados BRICS, Brasil, India, Rusia, ahí estaba China, etc. Y hay otro grupo de economías que son relativamente importantes, sobre todo las de Oriente Medio, que son grandes productoras de petróleo y tienen grandes excedentes monetarios. Y dentro de ellas es posible incluir a Turquía. Por igual, algunas economías dinámicas, por supuesto Japón, que es ya la tercera economía global, y a algunas economías dinámicas de Oriente, como el caso de Corea del Sur y otras economías que son muy relevantes. Nosotros hemos visto, sobre todo a propósito de la situación que hemos estado comentando y que pasamos revista periódicamente, nosotros seleccionamos aquellos hechos que son más relevantes del acontecer mundial, sobre todo que es una sección que se produce diariamente y que busca sobre todo monitorear y ofrecer información, data confiable y análisis sobre los principales procesos globales. En el día de ayer, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para revocar la ley de asistencia de salud más conocida como Obamacare. Y los republicanos dan el primer paso de esta manera para desmontar lo que ha sido para ellos en 40 ocasiones su objetivo principal. Y esta ley de Obamacare entró en vigor durante el primer mandato del expresidente Barack Obama, entre 2009 y 2017. La ley estadounidense del cuidado de la salud, AHCA por sus siglas en inglés, fue aprobada por 217 a 213 votos después de semanas de negociaciones dentro del Partido Republicano. 4 votos, ¿no? Para reunir suficiente apoyo, el proyecto de ley que ahora necesita ser ratificado por el Senado salió adelante por una diferencia de 4 votos, como hemos dicho, y con solo 1 más de la cifra que necesitaban sumar. Todos los representantes demócratas votaron en contra después de que la líder de la bancada, Nancy Pelosi, calificara
el texto de monstruosidad moral. La propuesta no solo contaba con la oposición de los demócratas, sino también de varios republicanos y de grupos que representan a pacientes, médicos y hospitales. El corto margen de la victoria, pero considerado como una gran victoria de parte del presidente por los republicanos, refleja el amplio margen de rechazo que todavía se enfrenta dentro del Partido Republicano a esta iniciativa y augura una pelea aún más ardua en la Cámara Alta, donde los republicanos cuentan con una superioridad de apenas 6 senadores sobre los demócratas. El presidente Trump convirtió el día de ayer jueves su primer viaje a New York, su ciudad natal, al regresar a la ciudad que se ha opuesto mayormente a él durante el festejo de aprobación en la Cámara de Representantes de la ley que revoca gran parte del Obamacare, que ha sido una obsesión derogarlo. Donald Trump obtuvo solo un 18% de la votación en New York en la elección presidencial de noviembre 8. Se realizaron varias manifestaciones pequeñas en la ciudad durante su visita. Algunas visibles desde la caravana presidencial mientras pasaba Wall Street y los rascacielos de Manhattan. Su visita fue más corta de lo previsto en un principio para que pudiera conmemorar la aprobación de la Cámara Baja a la iniciativa de ley de atención de salud del Partido Republicano, con una conferencia de prensa en el Jardín de Rosas, con la Casa Blanca animosa por la aparición de una victoria después de unos accidentados 100 primeros días en el cargo, un inusual festejo adelantado, dado que el proyecto de ley ha sido aprobado hasta ahora solo por una de las dos cámaras del Congreso. El presidente celebró la votación de la Cámara Baja con una conferencia de prensa en la Casa Blanca rodeado de docenas de republicanos, legisladores, y esto, ha dicho, representa al Partido Republicano Unido, lo cual vamos a ver en la Cámara de Senadores. La legislación, como hemos establecido, aprobada por 4 votos, un voto por encima de los requeridos, y enfrenta un destino incierto en el Senado. Máxime, de acuerdo a Bloomberg, cuando varios senadores republicanos, pese a la celebración, confirmaron que harán un nuevo proyecto desde cero y dejarán de lado el proyecto casi aprobado y escribirán su propia versión, una señal de lo difícil que será cumplir luego de 7 años de promesas para revocar el sistema de seguridad social heredado por la administración Obama. Las acciones en hospitales bajaron en Wall Street con la votación de la Cámara de Representantes, pero rápidamente rebotaron con las noticias de que el Senado empezaría de cero con su propia versión, que causó un alza en el índice BPI North America Hospitals de 0,9% hacia las 14:39 horas. Los hospitales temen que el debilitamiento de la expansión de la ayuda médica de Obamacare los dejará con más clientes que no pueden pagar sus servicios. Para sumar adeptos a su propuesta entre los senadores, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, necesitará unir a las alas moderadas y conservadoras republicanas que quieren llevar la medida en direcciones completamente diferentes para pasar su propuesta ante la unidad monolítica de la oposición demócrata. El Partido Republicano controla el Senado con 52 integrantes frente a 48 de los demócratas, es decir, en el Senado es muy apretada la diferencia entre republicanos y demócratas, lo que significa que no puede perder más de 2 republicanos para pasar su propuesta ante la unidad de los demócratas. Uno de los muchos obstáculos con la versión de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, es que podría entrar en conflicto
con las restricciones del presupuesto, que ya ha sido aprobado en 1,1 billones de dólares hasta septiembre, lo que afecta el procedimiento bajo el cual el proyecto está siendo negociado, ya que hay aspectos económicos muy importantes en el Obamacare. El presidente habría sufrido una contundente derrota en marzo, la segunda durante esta legislatura y en el primer trimestre, cuando los republicanos no lograron los votos suficientes para aprobar la propuesta y debieron cancelar la votación. De manera que es sumamente significativo cómo luego de los primeros 100 días, donde el presidente ha tenido una accidentada agenda de trabajo y de cumplimiento de metas, lo que hemos visto es que esta victoria en la Cámara Baja, por una diferencia solo de 4 votos y 1 voto nada más por encima de lo requerido, pues una victoria que vamos a seguir con detalle cuando pase al Senado, donde ya senadores republicanos han mostrado que van a comenzar desde cero. Esto es un hecho muy relevante y ya de hecho núcleos dominicanos han fijado su posición al respecto. Recordemos que en la ciudad de Nueva York, New Jersey y en la costa este y en todos los Estados Unidos podríamos tener alrededor de 2 millones de dominicanos, de los cuales ya tenemos en el censo registrado 1,5. De manera que es importante debatir todos estos aspectos, y ya que es una de las iniciativas más relevantes, de las 3 iniciativas más relevantes del nuevo presidente Donald Trump, destituir o derogar el Obamacare es una de ellas. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.